Cordial saludo y sean bienvenidos a su canal de YouTube Economía Fácil. El día de hoy vamos a presentar el resumen del capítulo 3 del libro Introducción a la Teoría General de la Administración de Hidalberto Chía Benato, 10ª edición, producida en el año 2018. Esta es la última. En la descripción les voy a dejar el modo de citar este libro Norma Zappa para que lo puedan agregar en sus trabajos académicos. Como siempre, los invito a suscribirse al canal para llegar a más usuarios de las ciencias económicas y administrativas. Les recuerdo que en el canal tenemos el resumen del capítulo 1 y del capítulo 2 de este libro. Espero que este video les sea de mucha utilidad y que lo puedan compartir con sus compañeros y colegas. Con esto en mente, comenzamos el video. Mientras Taylor y otros ingenieros desarrollaban la administración científica en Estados Unidos, en 1916 surgió en Francia la teoría clásica de la administración, que poco a poco se extendió por toda Europa. Si la administración científica se caracteriza porque atribuye gran importancia a la tarea que se ejecutan los obreros, la teoría clásica se distingue por la relevancia que otorga la estructura que debe tener la organización para lograr altos niveles de eficiencia. El objetivo de las dos teorías era el mismo: la búsqueda de la eficiencia organizacional. La obra de Fayol. Henry Fayol, nacido en 1841 hasta 1925. El fundador de la teoría clásica, nació en Constantinopla y falleció en París. Vivió con las consecuencias de la Revolución Industrial y más adelante las de la Primera Guerra Mundial. Estudió ingeniería en minas y entró a trabajar en una empresa metalúrgica y carbonífera donde hizo su carrera. Fayol expuso su teoría de la administración en el libro Administration Industrielle, publicado en 1916. Veamos cuáles son las funciones básicas de la empresa. Fayol subrayó que toda empresa realiza 6 operaciones o funciones. Número 1. Funciones técnicas, las cuales se refieren a la producción de bienes o servicios de la empresa. Número 2. Funciones comerciales, las cuales involucran la compra, venta y el intercambio. Número 3. Funciones financieras, que se relacionan con la obtención y la administración de capitales. Número 4. Funciones de seguridad, que implican la protección y preservación de los bienes y las personas. Número 5. Funciones contables, las cuales se refieren a los inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. Y por último, número 6, funciones administrativas, cuyo objetivo es integrar la cúpula de las otras 5 funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa y siempre están arriba de ellas. Concepto de administración. Fayol define el acto de administrar como prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Estas funciones involucran los elementos de la administración y las describió de la siguiente manera. Número 1. Prever. Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. Número 2. Organizar. Constituir tanto el organismo material como el social de la empresa. Número 3. Dirigir. Guiar y orientar al personal. Número 4. Coordinar. Ligar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. Y por último, número 5, controlar, verificar que todo transcurra de acuerdo con las reglas y las órdenes giradas. Proporcionalidad de las funciones administrativas. Según Fayol, la función administrativa es proporcional. Se distribuye entre todos los niveles de la jerarquía de la empresa y no es privativa de los mandos superiores. Podemos ver aquí una imagen, la figura 3.2, la proporcionalidad de la función administrativa, donde podemos ver que las funciones administrativas, las que definimos ahora, y las demás funciones administrativas. Bueno, continuamos. Diferencia entre administración y organización. Para Fayol, la administración es un todo y la organización es una de sus partes. El concepto amplio y general de administración, como conjunto de procesos entrelazados y unificados, abarca aspectos de la organización por sí misma, no implica como la planeación, la dirección y el control. La organización solo abarca la definición de la estructura y de la forma, y por lo tanto es estática y limitada. Los 14 principios generales de la administración según Fayol. Número 1. División del trabajo. Consiste en la especialización de las tareas y de las personas a efecto de aumentar la eficiencia.
Número 2. Autoridad y responsabilidad. Autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder de esperar obediencia. La responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad y significa el deber de reunir cuentas. Debe existir equilibrio entre las dos. Disciplina. Depende de la obediencia, la aplicación, la energía, el comportamiento y el respeto de los acuerdos que se hayan tomado. Número 4. Unidad de mando. Cada empleado solo debe recibir órdenes de un superior. Es el principio de la autoridad única. Número 5. Unidad de dirección. Una cabeza y un plan para cada conjunto de actividades que tengan el mismo objetivo. Número 6. Subordinación de los intereses individuales a los generales. Los intereses generales de la empresa deben estar por encima de los intereses particulares de las personas que la integran. Número 7. Remuneración del personal. Debe haber una justa y garantizada satisfacción de los empleados y de la organización en términos de retribución. Número 8. Centralización. Se refiere a la concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la organización. Número 9. Cadena escalar. Es la línea de autoridad que, en función del principio de mando, desciende de escalón más alto al más bajo. Número 10. Orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es el orden de los materiales y los seres humanos. Número 11. Equidad. Amabilidad y justicia para ganarse la lealtad del personal. Número 12. Estabilidad del personal. La rotación del personal es perjudicial para la eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo permanezca una persona en su puesto, tanto mejor será para la empresa. Número 13. Iniciativa. La capacidad para visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito. Y por último, número 14. Espíritu de equipo. La unión y la armonía entre las personas son grandes fortalezas para la organización. Teoría de la administración. Los autores clásicos pretendieron crear una teoría basada en la división del trabajo, la especialización, la coordinación y las actividades de línea y el staff. Aquí vamos a hablar de cada una de estas partes de la teoría de la administración. Comenzamos con la administración como ciencia. El punto de partida de los autores de la teoría clásica es el estudio científico de la administración mediante la sustitución del empirismo y de la improvisación por técnicas científicas. Pretendían desarrollar una ciencia de la administración. Fayol, por ejemplo, defendía la necesidad de brindar la enseñanza organizada y metódica de la administración, de carácter general para formar administradores. En su época esa era una idea novedosa. Teoría de la organización. La teoría clásica concibe la organización como una estructura, como son las organizaciones militares o las eclesiásticas. En este aspecto, la teoría clásica no se desligó de su pasado. Para Fayol, una organización es una estructura que tiene cierta forma, por lo tanto es estática y limitada. La estructura organizacional constituye una cadena de mando que entrelaza la organización y se identifica quién está a cargo de quién. En la teoría clásica, la estructura organizacional debe analizarse de arriba hacia abajo, es decir, de la dirección hacia la ejecución, y del todo hacia las partes, es decir, de la síntesis hacia el análisis, lo cual es muy diferente del enfoque de la administración científica. La división del trabajo y la especialización. Todas las organizaciones deben tener una estructura de trabajo para ser exitosa. La división de trabajo conduce a la especialización y la diferenciación de tareas, es decir, la heterogeneidad. La teoría clásica se preocupaba por la división a nivel de los órganos que componen la organización, es decir, los departamentos, las divisiones, las secciones, las unidades, etc. En la teoría clásica, la división del trabajo se puede presentar en dos direcciones. A. División vertical. Esta es de acuerdo con los niveles de autoridad y responsabilidad, la cual define los niveles de la organización con los diferentes grados de autoridad, que aumenta a medida que asciende por su jerarquía. Veamos una imagen que muestra este tipo de división de trabajo. Aquí tenemos la figura 3.4, donde nos muestra el presidente y de ahí se desprende vicepresidente, gerentes de nivel medio, supervisores y empleados de primera línea. Puede ser más grande o puede ser más pequeño, depende de cada empresa. División horizontal. Se refiere a las diferentes clases de actividades que se desarrollan en la organización. Cada departamento o sección de un mismo nivel jerárquico es responsable de una actividad específica y propia. Veamos una gráfica que demuestra esta división.
Tenemos al presidente en la parte de encima y los demás departamentos están iguales. Es manufactura, compras, marketing, finanzas y recursos humanos. Coordinación. Fayol incluyó la coordinación como uno de los elementos de la administración. Él consideraba que la coordinación implica reunir, unificar y armonizar toda actividad y esfuerzo. Por su parte, Gulick afirmaba que si la subdivisión de trabajo es indispensable, la coordinación es obligatoria. La coordinación debe estar basada en una comunión real de intereses, indica que hay un objetivo o un blanco por alcanzar y que éste debe guiar los actos de todos. Estos son 4 puntos de la teoría de la administración. Ahora vamos a continuar con organización lineal. Fayol enfatizaba la organización lineal, que constituye uno de los tipos más simples de la organización. Se basa en 4 principios. A. Unidad de mando o supervisión única. B. Unidad de dirección. C. Centralización de la autoridad. D. Cadena escalar. Tipos de autoridad. Es así como los clásicos distinguen los tipos de autoridad, de línea y de staff. Veamos cada uno. Autoridad de línea. Forma de autoridad en que los gerentes tienen el poder formal de dirigir y controlar a los subordinados inmediatos. Autoridad de staff. Esta forma de autoridad es más estrecha e incluye el derecho de aconsejar, recomendar y orientar. Es una relación de comunicación. Los especialistas de staff aconsejan a los gerentes de línea en sus áreas de especialidad. Elementos de la administración. Fayol definió que la administración y los elementos que componen los cuales son previsión, organización, dirección, coordinación y control. Estos 5 elementos constituyen las llamadas funciones del administrador, pero existieron algunos autores clásicos que a su manera definieron estos elementos de la administración. Veamos algunos de ellos. Elementos de la administración según Urwig. Lyndon Urwig, me perdonan la pronunciación, propuso 7 elementos de la administración como parte de las funciones del administrador. Estas son investigación, previsión, planeación, organización, coordinación, dirección, control. Elementos de la administración según Gulick. Luther Gulick, considerado el autor más erudito de la teoría clásica, propuso 7 elementos de la administración: planeación, organización, asesoría, dirección, coordinación, información, presupuestación. Apreciación crítica de la teoría clásica. Las críticas a la teoría clásica son numerosas. Todas las teorías posteriores se dedicaron a señalar las fallas, las distorsiones y las omisiones del enfoque que durante varias décadas sirvió como modelo para las organizaciones. Algunas de esas críticas son las siguientes: enfoque demasiado simplificado de la organización formal. Los autores clásicos concibieron la organización en términos lógicos, formales, rígidos y abstractos, sin conceder la debida importancia a su contenido psicológico o social. Ausencia de trabajos experimentales. La teoría clásica pretendió elaborar una ciencia de la administración sustituyendo el empirismo y la improvisación por técnicas científicas para estudiarla y tratarla. Fundamenta sus conceptos en la observación y en el sentido común. Racionalismo extremo en la concepción de la administración. Los autores clásicos se preocupaban por la presentación racional y lógica de sus postulados, en detrimento de la claridad de sus ideas. La insistencia en concebir a la administración como un conjunto de principios con aplicación universal condujo al nombre de la escuela universalista. Teoría de la máquina. La teoría clásica ha sido llamada teoría de la máquina porque considera la organización desde un punto de vista del comportamiento mecánico de una máquina, en la cual a determinadas acciones o causas corresponden ciertos efectos o consecuencias sujetos a su vez a alguna correlación determinista. Enfoque incompleto de la organización. La teoría clásica solo se preocupó por la organización formal y descuidó por completo la organización informal. La teoría de la organización formal no ignoraba los problemas humanos de la organización, pero no trató de forma sistemática la interacción entre personas y grupos informales, no los conflictos internos de la organización ni el proceso de decisión. Enfoque de un sistema cerrado. La teoría clásica considera la organización como si fuese un sistema cerrado,
compuesto por algunas variables perfectamente conocidas y previsibles, y de algunos aspectos que son manipulados por medio de principios generales y universales. Conclusión. A pesar de todas las críticas, la teoría clásica es hoy en día el enfoque más utilizado por quienes se inician en la administración, pues aporta una visión simple y ordenada. Asimismo, en el caso de la ejecución de tareas administrativas rutinarias, el enfoque clásico divide el trabajo de la organización en categorías comprensibles y útiles. Sin embargo, en una época de cambio e inestabilidad como la que ahora atravesamos, el enfoque clásico resulta rígido, inflexible y conservador, pues fue concebido en una época de estabilidad y permanencia. En resumen, la teoría clásica todavía tiene cierta utilidad en el mundo actual y es indispensable para comprender las bases de la administración moderna. Antes de terminar el video, quiero compartir un cuadro en el cual se resume toda la teoría clásica. Por favor, tomen un pantallazo para que lo puedan analizar a su propio ritmo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Es un poco largo, pero este capítulo es muy largo. Así que aquí se resaltan los factores más importantes analizados en el texto. Nuevamente los invito a suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.